bienvenidas a todas las que nos escuchan a nuestro podcast Hablemos Verdad. Damos gracias a Dios que hoy podemos nuevamente conectarnos a través de las redes y podemos traer palabra del Señor a través de conversar con mi gran y querida hermana Carla de Fernández, mi amiga. Doy gracias a Dios porque hoy nos acompaña nuevamente y no solamente estoy agradecida porque nos acompaña, sino porque siempre aprendo de todo lo que Dios habla a través de ella cuando hablamos de Él precisamente. Así que bienvenida, mi amiga. Qué bueno que estás hoy otra vez con nosotras. Gracias a ti, mi Sus. También aprendo un montón de ti. Me encanta estar conversando contigo y riendo y compartiendo con otras mujeres estas conversaciones que nosotras tenemos constantemente, pero es maravilloso poder compartirla con más mujeres. Así que gracias también a ti. Amén, gracias. Así que entremos a platicar. No sé en qué momento estás escuchando el podcast, pero si es un momento que puedes tomar tu cafecito o puedes sentarte a disfrutar de la naturaleza para que nos puedas escuchar, bienvenidas. Y hoy estábamos platicando de algo que pudiéramos hoy compartir juntas y estábamos precisamente hablando con Carla acerca de esto. Y una de las formas en las que muchísimas veces luchamos, no creo que solo las mujeres, también creo que los hombres, es cuando no somos lo que otros esperan de nosotras. Cuando tenemos el problema de querer ser aprobadas y cuando no lo somos, entonces influye en cómo respondemos, en cómo nos vemos a nosotras mismas y por ende en cómo vemos a Dios. Y creo que esto nos pasa, ¿verdad? No solo en el trabajo o en el ministerio o en la iglesia, sino también nos pasa incluso con nuestras relaciones matrimoniales, ¿verdad? O como mamás o como hermanas, o sea, en la propia familia también nos puede pasar. ¿Verdad, mi querida? Sí, es bien. Y fíjate que lo notamos, creo que más con aquellos que amamos más. O sea, la gente, porque alguien que no es tan importante para nosotros está esperando algo, pero para nosotros es como que, pues, si cumplí las expectativas o no, pues lo siento. Pero cuando es con alguien que amamos, como decías, con nuestro esposo, nuestros hijos, en la familia, sí duele un montón. O sea, es más notorio esa situación con los que Qué buen punto. con los que amamos y nos aman más. Que nos importa. Y no bueno, creo que también no necesariamente que amamos, sino que también queremos algo de. O sea, aquí hablemos que nuestro corazón es sumamente engañoso, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un trabajo, o sea, no es que yo ame a mi jefa, pero ella me puede dar un buen aumento, pero ella puede ayudarme a promover también una posición mejor. Entonces, también deseo su aprobación para lograr algo, aunque no la ame a ella per se. Sí, ¿Verdad? tienes razón. Sí, claro. Es entonces es más bien, pero es como que otra rama, ¿no? O sea, una es en cuanto a aprobación de los que lo que amamos y nos aman, y otra es de aquellos quienes puedo obtener algo. Sí. Y bueno, el corazón es el mismo, o sea, el mismo pecado y es el mismo deseo de aprobación y el querer ser reconocida es igual, nada más que sí aplica diferente en cuanto a los que amamos y a los que podemos recibir algo. Tienes toda la razón. ¿Tú crees que las personas que más me van a definir, obviamente, es las personas que yo amo, ¿verdad? Sí. Creo que eso sí es, o sea, eso es muchísimo más importante porque, por ejemplo, yo sé que si mi esposo que me conoce bien dice algo sobre mi persona, sobre
que no puedo hacer tal cosa, que no soy buena cocinera, por ejemplo, no me gusta la comida. O sea, eso me va a definir más a que me lo diga alguien más. Sí. ¿Cierto? Totalmente. O alguien que esperaba que yo... y creo que pasa, por ejemplo, mucho con los hijos, ¿verdad? Cuando hacen alguna su presentación en el colegio o cuando traen la noticia de que hablaron y nos enseñan el video donde hablaron, siempre están esperando que nosotros como papás les digamos, ¡ay, qué maravilloso, qué buenísimo lo hiciste! Pero si les decís algo así como, ay, eso lo hubieras podido decir mejor, ahí te trabaste, o ay, mira, ahí estabas nerviosa. Solo eso, muchas veces quienes realmente han puesto su aprobación en las otras personas, sí resuena y hay así como, entonces no te gustó. Sí. Entonces me estás diciendo que yo no lo hice bien. Y eso es lo que oís, ¿verdad? Tú no estás bien, tú no solo no lo hiciste bien, tú estás mal, tú como tu identidad, te dicen desaprobada, o sea, no. No eres suficiente, ¿no? Es como, Uh-huh. esperaba más de ti. Y eso que dices, Ajá. Uno se acuerda, ¿no? Cuando eras niño, o sea, te acuerdas, hay cosas que tienes razón, te marcan. Y lo tienes durante toda la vida hasta que Cristo hace esa obra en tu corazón, pero creces sabiéndote que pudiste haber hecho mejor, que no tenías que tartamudear, que no eres buena para esto que estás haciendo, aunque tú crees que sí. O sea, es increíble lo que podemos hacer nosotras como mamás con nuestros hijos, si tan solo recordamos lo que nos pasó a nosotras con nuestros padres, ¿no? O con cualquier persona que estuviera en la autoridad, un maestro o lo que sea. Qué increíble. Este tema Sí. de la aprobación es, híjola, sí, yo creo que no le hemos dado tanta importancia, Sus. Uh-huh. Para nosotras como mamás no le hemos dado tanta importancia y como mujeres que estamos enseñándole a otras mujeres o platicando con otras mujeres, no hemos dado tanta importancia a esto de la aprobación, de lo que realmente es, de lo que importa y de quién es, de quién debiera importarnos la aprobación. Lo hemos pasado como que sabemos, pero no le hemos dado tanto énfasis, creo. Entonces, qué bueno que estamos hablando de esto. Justo hoy. Creo que sí lo hemos hablado un montón de veces, de cierta manera, pero tal vez no es algo muy común que a veces decimos, ay, es que sí, es un problema de identidad, pero o, 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 o incluso el mundo muchas veces lo llama baja autoestima, ¿verdad? Y no es así, la Biblia no lo llama así. Y uno hasta pensaría, hay alguien que se siente así, pobrecito, ¿verdad? O pobrecita, pero realmente lo que hay abajo de eso es que estoy centrada en mí. O sea, Sí. al final, aunque alguien me diga, aunque yo misma haya dicho, pongamos ese ejemplo, mi esposo me ha dicho, o sea, no, es que a mí no me gusta tu comida, y se lo diga a alguien más, ¿verdad? Es que a mí la comida de mi esposo no me gusta. Y, y que entonces yo ya no solo pienso, no soy buena cocinera, sino no soy buena esposa y por eso no me ama. Es un ejemplo quizás muy simplista, pero en otras áreas de nuestra vida sí funciona así, porque solo respondes a algo que está diciendo, yo no soy suficiente para él no me aprueba, eso daña mi identidad, eso daña lo que yo creo que yo era, y si te das cuenta cuántas veces mencioné el yo. O sea, no pienso, ay, quizás pudiera, o sea, si tú estuvieras sana en eso, diría, quizás, bueno, mejor le voy a preguntar en qué fallo, ¿verdad? Tal vez le echo mucha sal, tal vez no le echo sal, tal vez, ¿me entendés? Entonces, verlo desde esa forma y decir, ¿cómo puedo mejorar? Pero no, lo que pensás es, soy mala cocinera, entonces estoy mal, entonces lo que estoy haciendo no está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo podemos definir la identidad en este sentido, amiga? O sea, porque ya dijimos cómo podría dañarnos la identidad al no sentirnos aprobadas, pero para quizás alguna de las mujeres que nos escuchan no sabe realmente qué es la identidad
o si el mundo me dice que es autoestima, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la identidad como tal? Yo creo que Efesios 1 nos da una maravillosa, tenemos también los beneficios de lo que es ser redimidos por el Señor, pero también nos da una magnífica fotografía de quién somos. Pero antes de eso, Efesios 2 nos dice que antes de venir a Cristo, en el versículo 3 dice, entre ellos, o sea, hablando de los que estaban muertos en sus delitos y pecados, entre ellos también nosotros, que vivíamos en otro tiempo, estábamos en nuestras pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nosotros, en teoría, eso éramos, ¿verdad? Satisfaciendo y viviendo y dejándonos gobernar por los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, nuestros pensamientos y lo que deseábamos, tal vez vanagloria, tal vez centralidad, tal vez como victimizarme, justificarme, culpar a otros, todo lo que nos sucede cuando no tenemos una identidad. Y ahorita hablamos de qué es una identidad, pero dice Pablo a los de Éfeso, esto eran ustedes, pero ya no. Ahora en Cristo dice que Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que les amó, aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucita y con Él nos sienta, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nos dice algo, son salvas por gracia, como dice el versículo 8, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, no es por sus buenas obras, sino porque es un don que Dios les da, para que nadie se gloríe. Entonces, volviendo a Efesios 1 que les iba a leer, me encanta cómo Pablo describe todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Y dice, primero, fíjate, somos escogidas antes de la fundación del mundo, adoptadas, o sea, somos hijas por medio de Cristo Jesús. Salvas, dije, adoptadas, escogidas con el propósito de alabar, como la creación alaba la gloria de su creador. Nosotras como creación alabamos la gloria de nuestro creador, pero también de nuestro Padre, porque por medio de Cristo nos ha hecho sus hijas. Y luego más adelante en Efesios 1 dice, porque también somos herederas, porque habiendo sido predestinadas según el propósito del Señor que obra en nosotros, nosotras obtenemos la herencia de Cristo. Y estas son maneras de decir lo que nosotros somos en Cristo. Somos hijas, escogidas, adoptadas, salvadas, y eso ya nos da una identidad que nos dice que pertenecemos a Dios. Nos dice que nuestra ciudadanía, nos dice que a quién pertenecemos, nos dice por qué, por medio de quién pertenecemos, y también nos dice, por supuesto, que ya no éramos lo que éramos antes. Ahora somos salvas, ahora somos hijas, ahora somos adoptadas, ahora somos herederas. Y esa es nuestra identidad. ¿Qué piensas tú? Porque no sé si lo dije bien de qué era la identidad. Sí, porque nos hace saber quiénes somos delante de Dios. O sea, ya nos deja ver que no somos lo que creemos nosotros o lo que otros han dicho que somos. Y mientras te escuchaba me acordaba de 1 de Pedro 2:10, amiga, que dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora somos parte de su familia y como familia tenemos los beneficios y somos hijas y somos todo lo que mencionaste, escogidas, amadas, santos. ¿Qué más queremos? O sea, ya tenemos todo en Él, no estamos completas en Él y eso quizás si lo tuviéramos presente más continuamente,
sufriríamos menos de falta de identidad o de aprobación, amiga, si lo tuviéramos de verdad presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Pienso. No, segurísimo. Y buenísima pregunta, porque creo que no terminaríamos de decir todo lo que realmente, o cómo realmente vemos la identidad, pero sí podemos decir que no solo decir, bueno, somos hijas, y somos todo esto que hablamos glorioso, inmerecido por gracia que nos da el Señor, pero eso tiene implicaciones en cómo vivirlo, ¿verdad? O sea, no solo es, o sea, mis hijos no solo son mis hijos y como son mis hijos, pues no, que miren qué hacen, ¿verdad? O sea, y yo soy su mamá, ya les di a luz, ahí que miren qué hacen, o sea, son mis hijos, viven bajo mi casa, mi casa con mi esposo, nuestras reglas, digamos, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí se duerme a las 8, a las 9. En tu casa se pueden dormir a las 7, ¿verdad? O sea, esta casa tiene estas reglas. Está bajo la soberanía de Dios, pero tiene estas reglas. Y se espera que mis hijos, que los amo, sepan que esas reglas son para su bien, ¿verdad? Y son para guiarlos y que crezcan y que ellos también se sepan amados, cuidados, protegidos, porque son hijos, ¿verdad? Entonces, parte de poner nuestra necesidad de ser aprobados por otros es enraizado precisamente en no recordar que yo soy hija ya aprobada. O sea, por ejemplo, mi hija a veces venía, que me dijo, me hicieron bullying en el colegio. Yo, sabete amada por tu mamá, pero me volteaba a ver como, si yo ya sé que tú me amas, o sea, yo quiero que ellas me aprueben, porque con ellas estoy en el colegio. Pero sí, qué bueno que mi mamá me ama, por eso está bien. Y a veces así actuamos con Dios. O sea, sí, yo ya sé que soy cristiana, yo ya sé que soy hija de Dios, pero yo quiero más la aprobación de la otra persona, porque estoy poniendo mi identidad en esa otra persona. Aunque sí soy hija de Dios, pero no estoy viviendo a la luz de decir que soy hija de Dios. Te entendí. Sí, te entendí súper bien con lo de tu hija. El sí, yo ya sé que Dios me ama, pero también quiero que los demás reconozcan lo que estoy haciendo y también quiero que los demás me amen y es que pues nuestro corazón está diseñado así, para amar y para adorar a Dios, pero como decíamos al principio, tan engañoso que es que buscamos ser adoradas, ser amadas por otros y por esa falta de identidad o el olvidar, porque no es falta de identidad, más bien olvidamos quiénes somos en Cristo. Entonces, buen punto. ¿Por qué precisamente buscamos la aprobación de otros, Sus? ¿A qué se debe el que estemos buscando la aprobación de otros? Pensando en nosotras, ¿no? ¿Por qué buscamos ser aprobadas por alguien más? Si ya sabemos, si lo leemos en la Biblia y lo tenemos grabado en el corazón y lo hablamos a nuestros hijos, entonces, ¿por qué? Porque no quiero hablar de toda la demás gente, porque no conocemos nosotros los corazones, ¿no? Pero quizás para quienes nos están escuchando entiendan un poco más acerca del tema, ¿por qué buscamos la aprobación de otros? ¿O en qué momentos crees tú que estamos más deseosas de la aprobación de los demás? ¿Cuándo se ve que cualquier hombre, mujer, niño, niña necesita la aprobación de otros? ¿En qué momento? Fíjate que estaba pensando, eran muy buenas preguntas y no sé si las voy a poder contestar bien, porque yo personalmente, Susana, he luchado con la aprobación de otras personas, ¿verdad? Entonces, espero poder responder bien, pero si no, tú dices también qué es lo que piensas a tus preguntas. Muy buenas. Sí. Pensando en cuando Pablo dijo en Gálatas, pues qué, ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es bien duro eso que está diciendo, sí, ¿verdad? Sí. Y eso solo me lleva a pensar, entonces, ¿por qué Pablo se lo dijo
se lo estaba diciendo a estos cristianos Hermanas. en Ujú. Gálatas. Se los estaba diciendo, pues, antes de decirles, ustedes están escuchando otro evangelio, ustedes están escuchando otro mensaje. Están dejando que otros les endulcen el oído, pervirtiendo el mensaje del evangelio. Eso es lo que dice el versículo 7. Están diciendo que tienen que regresar a hacer estas cosas para que entonces ustedes encuentren favor del Señor en estas otras cosas. No sé exactamente en qué tiempo tal de nuestra vida somos más propensas, quizás porque no estamos en una comunión con el Señor diaria, quizás porque no estamos contemplando un pecado que no hemos confesado. Y entonces todas estas cosas nos hacen un blanco muy fácil de que el pecado nos empiece a adoctrinar con sus mentiras, porque son las obras de la carne, y nos empiece a adoctrinar con las mentiras de, pues, tal cosa está sucediendo allá, pareciera que eso está mejor y las hace felices o los hace felices, pues me gusta. Eh, Se siente bien cuando felicitan al otro y me han felicitado a mí, eso me gustó más. Y lentamente empezás a ver más lo que se ve, ¿verdad? El hombre felicitándote o el hombre no felicitándote y felicitando a otras, o pues estoy usando esa palabra de felicitar precisamente porque hablamos de aprobación, o porque te aplaude, o porque te ayuda, o porque te pone en ciertas plataformas. Puede ser una persona o puede ser como en las redes sociales, el montón de seguidores, el montón de likes, como sea. Ujú. Esas situaciones te ponen en un lugar muy, muy específico para que si tu relación con Dios no ha sido cosechada constantemente, aún puede ser tentada, por supuesto, pero respondemos a la tentación en decir, sí, tiene razón, es mejor, qué bien se siente, aunque no lo diga incluso así, ¿verdad? Pero empiezo a cederle lugar a escuchar otro mensaje. Y cuando siento, yo lo que quiero es ganar el favor de los hombres. Porque en mi mente, como mi hija, ay, pero yo ya sé que soy de Ujú. Dios, o sea, ya, yo quiero más, quiero otra cosa, no me Sí. es suficiente esto. No sé si contesté tus Ujú. preguntas. Sí, entonces puede ser, y leyendo también Gálatas aquí junto contigo, que sí, que realmente hemos descuidado nuestras disciplinas espirituales, el estar en comunión con Dios, el estarnos recordando el Evangelio todos los días, vivirlo, el saber quiénes somos y tenerlo presente. Y escuchar todo esto, oye, estamos rodeadas de voces que nos dicen qué es lo que debemos hacer, cómo debemos pensar, qué es lo que nos da identidad, qué es lo que nos da valor. Lo escuchamos todo el tiempo en la televisión, en las redes, afuera, en los libros, o sea, en todos lados Sí. está como Ujú, nos estamos bombardeando y estamos bombardeando a nuestros hijos también. Entonces, el no estar de lleno en la palabra de Dios y el estar escuchando otras filosofías, otras voces, por supuesto que nos ujú, lleva a voltearnos, o sea, decir, sí, tienen razón, sé que soy de Dios, sé que soy hija y soy escogida y soy real sacerdocio y una nación santa, y me lo sé de memoria, pero acá me están diciendo que necesito también esto para sobresalir y que esta persona que está teniendo lo que decías de las redes sociales, más followers y todo esto, entonces vale más que yo, o sea, ella está haciendo las cosas mejor que yo, si yo ajá, también estudio, si yo también hago esto, ¿por qué yo no tengo lo mismo? Entonces, pero es ujú, el separarnos y es tan sutil esa ujú, separación de Dios, nos hacemos autosuficientes en cosas tan pequeñitas que a la larga va cavando y cavando y cavando más en nuestro corazón y puede llegar a un punto del no retorno y de verdad ya no saber ni quiénes somos. O sea, no ujú, sé, ujú. es un... ¿Y cómo crees tú que podemos perseverar? Que alguien nos escuche ahorita y diga, ay, sí, la verdad es que yo he querido y he tenido muchos problemas porque quiero la aprobación de mi esposo, porque quiero la aprobación de mi suegra, de mi suegro, incluso o alguien que esté soltero, quiero la aprobación de mi papá y de mi mamá, nunca las tengo, me ponen ciertos estándares que yo me veo y me autopongo que los debo cumplir, aunque tal vez sí los pongan, yo empiezo a contestar más a esos estándares que a la suficiencia de la obra de Cristo en mi lugar, por ejemplo.
o alguien diga, no, que estoy sirviendo en este ministerio y pareciera que los líderes nunca ven que yo también tengo esto, que yo también tengo lo otro. Y lentamente nos empezamos a hacer como que las víctimas, ¿verdad? Y nos Ujú. olvidamos de que nuestra vida está envuelta en la soberanía de Dios, como a Amén. veces me dice mi esposo, o sea, eso no lo permitió Dios con su tono de pregunta que me hace algo Retórica. retórica. Y eso no lo permitió Dios y yo, está bien, sí, sí lo permitió. Sí lo permitió, pero me duele. Exactamente, pero es muy fácil decir, el otro está mal. Y no me Ujú. pongo a pensar, Dios está usando esto en mi vida. Pero no, no lo pienso así porque yo me hago víctima. Entonces yo pienso, no, lo que sucede es que ellos no se dan cuenta, ellos no lo miran o ellas no lo miran, no ven esto, no ven lo otro. Es ellas son las malas y yo, pobrecita, soy la buena. Y Ujú. así es, o sea, realmente así es. Y aunque haya ocasiones, ¿verdad, amiga?, en la que sí es cierto, hay ciertas injusticias, hay cosas que se nublan y que uno dice, pues, la verdad es que sí están mal estas personas. Pero aún en esas ocasiones, Dios lo está usando en su soberanía para trabajar algo en nuestros corazones. Ujú. Y en vez de voltearnos, culparlos y hacernos víctimas, es venir, bueno, Señor, esto pasó, esto está pasando, yo lo estoy viendo de esta manera, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón, quiero entregarlo. Ahora, ayúdame a recordar que tú eres suficiente para mí, ¿verdad? Entonces, pensando que hay mujeres que nos oyen y dicen, ay, sí, yo también he luchado con esas cosas. ¿Cómo Ujú. crees tú que nosotros podemos perseverar para Mm, que, porque siempre va a tocar la puerta? O sea, esto no es sí. como nos han enseñado de que, ay, este pecado, ay, ya sé que soy enojada y nunca más vuelvo a ser enojada. Eso es Ah, una bueno, lucha fuera. de santificación. Sí. Es que nosotras no somos nada enojadas. Ajá, bueno, fuera. Todas somos pecadoras y todas, pero algunas disimulamos mejor que somos pecadoras. Pero todas Ujú, tenemos un pecado con el cual luchamos, o varios pecados, ujú, ¿no? Pero en específico yo creo que hay uno que siempre está ahí presente y presente y presente y con el cual ujú. luchamos y que nos avergüenza y es el que más disimulamos. Es obvio, Sí, pero sí. quizás pensando en esas mujeres y en nosotras también, eh, Ujú, sería deleitarnos en Dios, regocijarnos en Él, ujú, o sea, recordar ujú, que aunque ese es mi pecado, aunque no soy lo que esperaban, no sé, todo esto que hemos hablado, si nos regocijamos en Dios, recordamos su obra y de verdad recordarla no solo como que para aliviar ese dolor, sino porque realmente Dios nos ha sacado donde estamos, realmente Dios está haciendo la obra en nosotras. Entonces, quizás no le hemos dado tanta importancia a quienes somos delante de Dios y que no nos hemos deleitado en eso. ujú, Entonces, buscamos en otros lugares lo que solamente con Dios tenemos a manos llenas. Pudiera ser ese un punto, el que nos deleitemos en Dios o que nos regocijemos en lo que Él ha hecho en nosotras y en lo que sigue haciendo. Y pensando también, amiga, en podernos alegrar con las demás, eh, ujú. mira, se me vienen tantas cosas a la mente ahorita y tantos recuerdos Dale. también y cosas, ¿no? Pero quizás también el ser agradecidas por el lugar en el cual estamos. O sea, de verdad, Dios, como te dice Sergio, que no Dios lo permitió así, lo que pasa en el mundo y lo que pasa con nosotras. Entonces, regocijarnos en el lugar en el cual estamos, sea que nos reconozcan o no, sea que cumplamos expectativas que otros tienen sobre nosotras y no los cumplimos porque, no sé, a lo mejor no estábamos hechas para eso o no estamos hechas para eso, pero sí regocijarnos y no lamentarnos de, ay, es que sí, si hubiera sido, si hubiera dicho, si hubiera, ya fue, o sea, poner los pies en la tierra y decir, estoy aquí, el Señor me llamó para esto, eh, esta es mi realidad, aquí es donde voy a servir al Señor, aquí es donde quiero agradarle al Señor y quiero regocijarme en Él y deleitarme en lo que Él ha puesto en mí y darle para adelante. Y entonces regocijarnos con todos los que están alrededor, o sea, de verdad alegrarnos con ellos
y ser parte también y de lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. No sé si me salí del tema, pero es lo que se me viene a No, la mente ahora. no, No me fui pensando no me fui precisamente por por esa las ramas, gente, por la tangente. no, pensando en la disciplina que tenían los puritanos, por ejemplo, Ujú, y que ellos, también muchos padres de la iglesia, hablaban mucho acerca de meditar en la palabra para meditar en el Señor, en los atributos del Señor y en sus bondades, decía uno de los puritanos. O sea, ellos no decían, paso uno, respira, paso dos, hace esto, haz lo otro. O sea, ellos decían, meditan las escrituras, meditan quién es Dios, como tú decías, y deleítate en lo que Él es. Y, ujú, por ejemplo, Salmos 1:2 dice, sino que en la ley, mira como en qué se debe deleitar ese siervo fiel, digamos, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. No está su deleite en que le aprueben o no le aprueben, no está su deleite en que las cosas salgan bien o no salgan bien, en que las personas sean justas o no sean justas, está en el Señor, que está en meditar sobre Él en la palabra de día y de noche, aún en su aflicción, como también lo dice el Salmo 119, si yo no hubiera meditado, si tu ley no hubiese sido mi deleite, ujú. yo hubiera perecido en mi aflicción, imagínate. Sí, sí, me encanta ese salmo. Otro salmo dice, anhelo tu salvación, Señor, porque tu ley es mi deleite. Y Amén. la verdad es que a veces pasa que queremos cambios microondas. Yo a veces quiero eso cuando digo es que ya no quiero contestar así, ya no quiero pensar así, ya no quiero, y quisiera que fuera como un 2 3 y ya, se desaparece, pero no es así. Eh, creo que fue este puritano Thomas Watson, o no sé si el libro que me diste de John Flavel, que decía que entre más miras a tu redentor, más te vas pareciendo a lo que tú ves, a tu redentor. Si yo estoy viendo más lo que yo quiero tener, no solo quito la mirada de mi redentor, sino que todo lo que conlleva ver lo que yo quiero tener, aún sea justicia, porque la otra persona sí hizo algo incorrecto contra mí, me desaprobó de una manera que no era. Aún si en esas injusticias yo quito mi mirada de mi redentor, empiezo a ser alimentada por lo que esa circunstancia me está diciendo acerca de mí. Y la acepto, ¿verdad? O sea, al final la acepto. Y la Y, vivimos, nos parecemos y a eso. exactamente, exacto. Empezás a responder a eso, Qué ¿verdad? horror. Sí. Y ¿sabes qué? Y nos amargamos. Ujú. Sí, cabal. Y tenemos y tan, bueno, ahora que lo vemos así podríamos decir, es tan sencillo, ¿no? No desprenderte y saber, Eso estaba pensando. pero realmente en la práctica no es tan sencillo. Por ejemplo, No es tan sencillo. Ujú. pensando en las mujeres que dices, buscan la aprobación del esposo y que no encuentran, o sea, que el esposo de plano no las aprueba nunca y debe Ujú. ser dolorosísimo, amiga, Sí, sí. el no tener la aprobación del hombre con el que te casaste y que juraste ante el Ujú. altar para toda la vida. Ha de ser horrible porque, como veíamos desde el principio, aquellos que nos importan más o a quienes amamos más, por supuesto que nos duele más Ujú. el no ser aprobadas por ellos. Entonces, pero igual, o sea, es lo mismo, aplica en la mujer soltera, en la mujer casada, en la que busca la aprobación de algún eh, empleador o lo que sea, aplica lo mismo, deleitarnos en Cristo, voltear a ver la cruz, el estar sumergidas en su palabra, el pensar y meditar, como decías, en cuanto a quién soy en Cristo, y va a ser un proceso de toda la vida, o sea, que es algo maravilloso, porque
si lo vemos así, si vemos que es un proceso que durará hasta que estemos en gloria, pues gloria a Dios, porque eso quiere decir que Dios estará con nosotros como lo ha prometido y nos va a estar fortaleciendo y va a estar, como dice su misma palabra, perfeccionando la obra en nosotros. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, pues gloria a Dios por lo que hace en nosotros. Y aún por estos sufrimientos o estas aflicciones que tenemos en cuanto a la aprobación, es algo bueno para nuestra alma al final de cuentas, porque nos hace más parecidas a Cristo y buscamos agradarle más a Él y volteamos entonces a verlo más. Pero creo que es cuando entendemos que ese versículo de Gálatas que leías 1:10, que queremos agradar a Dios, porque ya no estamos escuchando ni falsos evangelios, ni filosofías, ni nada, sino deleitándonos en Dios a través de su palabra y la oración. Entonces, gloria a Dios por su bondad, amiga, de verdad. Sí. No, y sí, es cierto. Me acordaba ahorita de un pasaje que me dejó muchísimo que pensar cuando leímos el año pasado la Biblia en un año con mi esposo y estábamos leyendo Primera Samuel, cuando Saúl, en vez de arrepentirse por su pecado de haber ofrendado y haber hecho él la ofrenda y no haber esperado a Samuel y haberlo hecho él, cuando el Señor no se lo pedía a él lo primero que hizo fue tener temor, ¿verdad, mía? Porque creo que el temor también, o sea, eso es un gran tema, pero creo que parte del temor al hombre conlleva mucho con la aprobación también del hombre. Pero él ahí le dice, o sea, sí, yo sé que pequé contra Dios, pero porfa, que el pueblo no sepa eso, ¿verdad? Que por favor el pueblo no sepa que yo pequé, ¿verdad? Uh-huh. Te ruego, y es más, le dice, está en 1 Samuel 15:30, y le dice, y él dijo, o sea, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres Dios. delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Ya no dijo mi Tú, Dios. Dios. Tu ¿Primera Dios. Samuel qué? Entonces 1 Samuel 15:30. Entonces, si tú miras ese pasaje, tú miras, o sea, Samuel le dijo, Jehová me ha dicho que te va a quitar el reino, porque ofreciste los holocaustos cuando no los tenías que ofrecer. Y no volverá contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Y aún así le dice, por favor, que sí, sí es cierto, yo pequé, pero porfa, que el pueblo no se entere. Por supuesto que quería la aprobación del pueblo, ¿verdad? Sabemos las características de Saúl, era alto y era aquí y era allá, o sea, fuerte. El mismo pueblo lo había escogido y que después él tenga que decir, estuvo mal, ¿verdad? Pueblo estuvo mal y no actuó aún sabiendo que David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero sabiendo que también cometió pecado. Precisamente el pasaje que hablábamos unos días tú y yo, cuando hizo el censo y Dios lo confrontó, él no dijo, ay, porfa, que nadie se entere, él dijo que el pecado, que la consecuencia de mi pecado caiga sobre mí. O sea, diferente, va, mía, o sea, diferente lo que un Saúl por la aprobación de este pueblo estaba esperando. O sea, no había temor del Señor, pues, ¿verdad? Diferente a David, que dijo, y me encanta también, de hecho escribí un devocional acerca de ese pasaje. A mí me encantó. Ves que en la madrugada te dije, amiga, esto. Porque sí. Es Primera de Crónicas 21:17, que dice, después de que pecó y que fueron meses que estuvieron censando, o sea, el man se pudo haber arrepentido y siguió. Pero al final dice, y me encanta en el 17 que dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. O sea, Señor, ellos no tienen la culpa y se van a dar cuenta que pequé y que la regué otra vez, pero prefiero estar bien contigo, tener mi comunión contigo porque me sé hijo y me sé que caiga sobre mí la ira, ¿no? De la cual habla versículos antes. Entonces,
es tan diferente cuando te sabes quién eres delante de Dios y que también sabes de la misericordia de Dios, amiga, como David lo experimentó tantas veces. Exacto. Y a, a querer la aprobación de los hombres. Ha de ser horrible y no tengo algún recuerdo ahorita que pudiera ejemplificar en mi vida, pero sí ha de ser horrible, pensando en Saúl, el Ujú. decir, no me importa, sé que estoy mal delante de Dios, ya sé que pequé delante Ujú. de Dios, pero no me importa tanto como que perder mi reputación delante de los hombres. Apenas subí un tuit del pastor Miguel Núñez, que lo tenía en mis Ujú. recuerdos, y que Ujú. dice así, te lo voy a leer, mira. Dice, porque me voló la cabeza, dice, mi carácter no es lo que otros piensan de mí, eso es mi reputación. Mi carácter es lo que soy cuando estoy solo y nadie me ve. O sea, realmente el Ujú. carácter es lo que importa porque estamos delante Por de Dios Dios. santo. Ujú. Entonces, tu reputación va y viene porque la gente pues te conoce y puede decir una cosa a alguien y otra cosa a Ujú. otra persona, pero lo que tú eres delante de Dios, pues eso no lo cambia nadie. Pero delante de Dios somos alguien bueno, malo, Mm. tenemos nuestras caídas, eso no lo podemos ocultar con delante de Dios aunque nos pongamos hojas de higuera, o sea, no lo vamos a ocultar nunca. Amén. Ujú. Quizás ya para puntualizar, dijimos, cuando no soy lo que otros esperan, entonces, ¿qué hacemos? Leemos la palabra de Dios para buscar el carácter de Dios y deleitarnos en su bondad, en su sabiduría, en su soberanía, en su fidelidad, en sus atributos, pero también buscamos a aquel que sufrió, ¿verdad? Lo mismo que nosotros hemos sufrido en carne. Amén. Y buscamos obviamente consuelo en Él, porque de hecho es lo que dice Hebreos, que por eso Él se compadece de nosotros. Como para tener algo en mente, uno de los libros que estoy leyendo ahorita es La mortificación del pecado. Bueno, de hecho lo empecé ayer, de John Owen, y él decía, este pasaje de Colosenses 3, él decía, si ustedes realmente han resucitado con Cristo, entonces, si realmente creemos en Cristo Jesús y en la obra de vida, muerte y resurrección de Cristo, entonces pongan la mirada allá arriba, donde está el que dio la vida por ustedes, donde está el que murió, donde está el que vivió, donde está el que sufrió, donde está el que les comprende, el que les compadece, el que les justificó, el que les está santificando para que se parezcan a Él. Y Él está sentado a la diestra del Padre porque es Señor. Entonces pongan la mirada allá, en esas cosas de arriba, o sea, pongan su mente en las cosas de arriba. Y las cosas de arriba están escritas en su palabra, ¿verdad? Y dice, y no en las de la tierra, ¿verdad? Porque ya murieron a estas cosas y su vida, y esto es precioso porque el pasaje dice, y su vida está escondida en Cristo, con Amén. Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, entonces nosotros seremos manifestados en gloria. Esa es la esperanza. Pero ya nosotros, ya no somos esclavas de la necesidad de aprobación de las personas. Nuestra vida está escondida en Cristo. Ya hemos sido aprobadas por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de este mundo y de todos los misterios que aún no comprendemos, misterios espirituales que aún nos comprendemos. Él ya nos aprobó. Y lo que nos toca, decía John Owen, es mortificar el pecado. O sea, ya nos da su espíritu para que coparticipemos con Él en morir todos los días a nuestro pecado, morir al enojo, morir a la aprobación, en este caso, ¿verdad? Morir a la aprobación, a la necesidad de ser aprobadas, a la necesidad de ser reafirmadas por las demás personas, a la necesidad de ser validadas, porque incluso es, eh, hablando de lo de la psicología, es algo que el mundo ha dicho, que te validen, que te validen. No, Dios ya me validó en la persona de Cristo Jesús.
yo ya estoy más que validada y eterna, así como tú dijiste, y ya nunca más. Nadie me puede desvalidar lo que el Rey de Reyes ya me validó, ¿verdad? Sí, amén, amén y amén. Y creo que pues, lo dijiste todo, amiga, lo resumiste súper bien en esta conclusión. Y yo creo que resta, lo único que agregaría es el amar a esas personas Mm. que pues de las que buscamos aprobación o las que tienen una expectativa en nosotros, que buscan también aprobarnos, Ujú. porque Mm, sería amarlas y de verdad amarlas, mm, como el sí. Señor nos ha mandado en su palabra. Y cuando las amamos y oramos por ellas, de verdad que dejaremos de buscar esa aprobación tan terrible que es ese pecado. Porque pues es un Sí. pecado. Y porque lentamente los podemos hacer un Dios funcional nuestro, ¿verdad? Ujú, O sea, ya sea un líder, ya sea tu esposo, ya sea tus padres o ya sean en las redes sociales tus seguidoras o seguidores y tus likes y todo eso. O sea, y la alabanza de los hombres. O sea de todas estas cosas, cuidémonos y guardémonos y guardemos nuestro corazón de todas estas cosas. Y aunque lo pudimos hablar acá, créanme que sí es algo, por ejemplo, con lo que yo he luchado mucho, es eso, es saber que soy aprobada, que lo que hago para mi esposo está bien y que lo va a satisfacer y que él va a estar contento con lo que hago y cuando no lo hace, tengo que recordarme que primero, él no es mi enemigo y segundo, ujú. que puede ser que Dios me esté mostrando un área para mejorar algo, pero no trastoca mi identidad, por ejemplo. Ujú, así es. Ujú. Y aplica con todas las mujeres que buscamos aprobación en cualquier lado. O sea, Ujú. nada de eso O las tiene. mujeres que se quedan con hombres que las violentan, o sea, que ni se Mm, han casado y tienen estos noviazgos, y esto también es otro tema, pero para manera de aplicación, como estabas diciendo, igual se quedan porque quieren tener esa aprobación de un ujú. hombre. Sí, es terrible. Ujú. Pues el Señor nos ayude, sus, Sí. a de verdad estar conscientes de la identidad que tenemos en Él, de que hemos sido aprobadas. Eso es sanador, no, es liberador, perdón, Mm, el saber que ujú. hemos sido aprobadas por Dios y que nada lo va Amén. a cambiar. O sea, no Sí. necesitamos hacer nada más porque Cristo ya lo hizo. Entonces eso Mm, es liberador. Claro, no quiere decir que ahora entonces, ay, bueno, puedes actuar como quieras y ya no te importa lo de la gente, porque no, también estamos dando un testimonio al Evangelio, pero, pero ya no lo hacemos para buscar aprobación, sino porque como hemos recibido la aprobación del Santo, entonces ahora vivimos en base a esa verdad y lo reflejamos hacia afuera. Entonces, solamente sería eso como añadir sus. sí, mi amiga. Y que Dios nos ayude a vivirlo también nosotras todos los días. Y si aún como Pablo y algunas de las que nos escuchan han luchado con esto y pueda ser un aguijón nuestro que Dios lo use para recordarnos de quién es Él y que su gracia nos baste, pues gloria a su nombre, gloria al Señor. Si es algo con lo que lidiaremos, pero que en su misericordia podamos crecer y en santidad y poder mortificar ese pecado día con día a través del Espíritu Santo que nos ha dotado de esa gracia que podemos ver a veces muy superficialmente, hay la gracia, pero su gracia nos salvó, su gracia nos sustenta y su gracia no nos es quitada. Y eso es maravilloso, amiga, y gracias de verdad por el tiempo que hoy pasaste, gracias por tus palabras y gracias por compartir hoy con nosotras. Y no sé si quieres decir algo más para terminar. Al contrario, gracias a ti, Sus, por invitarme. Me encanta conversar contigo y disfruto mucho estos tiempos. Entonces, nada, Sí. gracias, amiga. Gracias a todas, que Dios les bendiga y pues primero Dios
pronto nos volvemos a escuchar con otro tema para ir reflexionando acerca de una forma más aplicativa lo que Dios nos dice en la palabra a nosotras, las mujeres. Así que el Señor les bendiga, y cualquier petición de oración o duda o algo que no haya quedado claro acá, nos pueden escribir a ellahablaverdad@gmail.com. Y así que Dios les bendiga y muchas gracias.